Bueno, como hemos visto, las dos veces que Rodney tuvo que comunicarse con la mamá de Elizabeth, lo hizo telefónicamente a larga distancia, porque había que ir a una cabina, un lugar donde hubiese un teléfono y de ahí hacer la llamada, cosa que ahora la tenemos muy fácil, porque muchos de nosotros vamos con un teléfono móvil que instantáneamente hacemos la llamada y podemos hablar increíblemente a cualquier parte del mundo. Pero bueno, continuemos con nuestra historia, en el que las sierras altas son exploradas. El nómóvil se dirigía raudo hacia el sur por la carretera del interior. Por esa ruta no se divisaba ningún bosque, así que al oscurecer se desviaron por una carretera secundaria y encontraron un lugar para cenar. Vieron a lo lejos las luces de un automóvil que se acercaba, y los gnomos tuvieron que esconderse debajo de la manta, y allí comieron tallos de apio en la oscuridad hasta que pasó el peligro. Siguieron viajando hasta la hora de ir a dormir y pararon en una ciudad como el día anterior. Rodney entró en el vestíbulo del hotel con los 2 cestos, seguido de Elizabeth, que llevaba sus cosas en una maleta de gran tamaño que había comprado. Rodney pidió 2 habitaciones y escribió sus nombres en el registro. Al leer los nombres, en la cara del recepcionista apareció una de esas sonrisas que tenía reservadas para las grandes personalidades o estrellas de cine. «Mr. Rodney Sincero, bien, me alegro de conocerle. ¿Son esos los ánsares reales abisinios?» «Sí», dijo Rodney con resignación. «Es muy interesante. Acabo de leer la historia en el periódico», comentó la recepcionista. «La fama tiene sus inconvenientes, pero también sus ventajas. La historia decía que los gansos estaban bien entrenados y que nunca abusaban de la hospitalidad de los hoteles, así que no hubo necesidad de llamar al gerente y Rodney no se vio obligado a firmar ningún papel. Todo lo contrario». El recepcionista continuó: «Mr. Sincero, estamos encantados de tenerle entre nosotros. Puede usted disponer de la habitación nupcial». Los condujeron arriba a un par de habitaciones de altos techos cuyas camas tenían cisnes esculpidos. «Siento que no sean gansos», dijo el recepcionista, que había acompañado al Botones por iniciativa propia como escolta. Los 2 se quedaron merodeando por allí, incapaces de ocultar su curiosidad, hasta que Rodney les aseguró que él y su sobrina podrían abrir las maletas sin ayuda, tras lo cual dio un par de tarugos al Botones para que se fuera. Apenas acabaron de correr las cortinas y cerrar las mirillas y nada más salir los gnomos de sus escondites sonó el teléfono. «Lo siento», dijo Rodney, «dígale a ese joven que he estado conduciendo todo el día y que no puedo conceder ninguna entrevista esta noche». Pero no acabó ahí la cosa. El timbre volvió a sonar y esta vez era el mismo joven el que hablaba. «Deje que me explique, Mr. Sincero. Tenemos órdenes especiales de Nueva York para que sigamos la historia donde quiera que usted vaya. Ha tenido un impacto tremendo. Todo el país quiere saber más cosas acerca de los gansos. Le ruego que me deje verlos, Mr. Sincero, o por lo menos dígame algo más sobre ellos. Será mi ruina si se me escapa esta historia. Si no me dice nada, me la tendré que inventar». «Invente lo que quiera», dijo Rodney con la orgullosa temeridad de los ricos. Ordenó a recepción que no volvieran a telefonear y luego colgó el letrero de no molestar en la puerta. Los gnomos se acostaron cerca del suave soplo de un ventilador eléctrico y Elizabeth, sola en su suntuoso cuarto bajo otro ventilador, soñaba que los gansos reales abisinios volaban hacia su tierra natal. Llegó la mañana y con ella el caluroso amanecer del interior de California, que anunciaba aún más calor y una cosecha de pasa de Corinto que invadiría el mercado. Rodney miró en el pasillo ante su habitación y descubrió que la dirección había dejado un periódico en cada puerta. Cogió su ejemplar, en el que había un artículo encabezado por lo que normalmente se llama grandes titulares, que ocupaba toda la primera página. «Los gansos reales abisinios en la ciudad. El vástago maderero permite la inspección de los tesoros.
Era evidente que el joven reportero se había tomado las palabras de Rodney al pie de la letra y que había inventado lo que le dio la gana, que no fue poco. Se le ocurrió decir que le habían permitido entrar en la habitación nupcial del hotel, donde vio a los gansos reales abisinios en la bañera. Según parecía, los gansos pasaban horas allí y dormían con las alas debajo de sus patas. La historia se hacía convincente cuando describía las hermosas crestas sobre sus cabezas y las plumas rojizas de su mejilla. Contaba con qué gracia movían las colas. Un meneo significaba me caes bien, 2 meneos me caes mal, 3 meneos rápidos déjame en paz. El elegante y encantador joven vástago de la familia maderera seguía negándose a declarar cómo había llegado a su poder aquellas valiosas criaturas. Todas las mañanas ponían un huevo bajo la cama que él mismo se encargaba de recoger. Su sobrina lo llevaba en una maleta y cuando tuvieran 13, el número místico real de Abisinia, la gansa madre los incubaría. Mientras se dedicaban a contemplar el paisaje californiano, diciendo en gnómico que estaba muy complacida con las pasas y las ciruelas del país. Rodney había explicado que ella solo hablaba bajo la influencia del resplandor del sol. Durante el trayecto hacia el valle de San Joaquín había estado hablando todo el rato. Sonó el teléfono. Se trataba del joven reportero que quería saber si su historia estaba bien. Rodney no dudó en decirle que era el mejor artículo de tema científico que había leído en la prensa americana. El reportero le preguntó hacia dónde pensaba dirigirse con sus tesoros y Rodney le contestó que también se lo podía inventar. Al pedir permiso para hacerle una fotografía, Rodney respondió: «Pon una del gobernador» y colgó. Pidieron el desayuno: café, tostadas y mermelada para Rodney, leche, zumo de naranja y cereales para Elizabeth, lo que seguramente mamá aprobaría. Mientras los gnomos cogían trozos de tostadas y los untaban de mermelada, el teléfono volvió a sonar. Se trataba ahora de un reportero de otra asociación de prensa, al que habían mandado un telegrama desde sus oficinas centrales en San Francisco pidiéndole más detalles. Rodney dijo que lo sentía, pero que no disponía de más. Colgó enseguida y comunicó de nuevo a la dirección del hotel que no le pasaran más llamadas. Momentos después se oyeron unos golpes en la puerta pidiendo que al menos le contaran qué comían los gansos. Rodney describió: desayuno, tostadas y mermelada. Comida y cena, apio y helado de cucurucho. Recogieron todo y bajaron al vestíbulo, donde había una pequeña multitud esperándoles, entre las que destacaban 3 jóvenes activos con unas enormes cajas negras. Suplicaban desesperadamente que se les permitiera disparar una sola vez a los gansos. Rodney dejó que Elizabeth pagara la cuenta mientras él agarraba los cestos por si acaso alguno de aquellos enardecidos sujetos trataba de llevárselos. Querían que Rodney y Elizabeth posaran para una foto, como si fueran magnates del cine o diplomáticos que acabaran de llegar de Europa. Rodney se negó, así que le fotografiaron en el vestíbulo y en la calle cuando subían al gnomóvil. La gente continuaba agolpándose. Se hubiera podido pensar que acababa de llegar un circo a la ciudad. Tan pronto como el gnomóvil desapareció en la calle, Bubu quiso salir del cesto y hacer averiguaciones sobre las cámaras y las fotografías, pero Rodney le dijo que esperara. Iba conduciendo por la calle principal y Elizabeth preguntó: ¿estás seguro de que vamos por buen camino? Rodney respondió que probablemente los estaban siguiendo. Conducía más deprisa, haciendo virajes bruscos en las curvas que asustaron a los gnomos. Iba mirando por el espejo retrovisor. Elizabeth miraba también. Estaban seguros de que un coche con 2 hombres les seguía. Cada vez que se metían por una calle, el otro coche hacía lo mismo. Rodney continuó cruzando la calle principal por lugares donde había señales de tráfico. Por fin pudo pasar una señal que estaba a punto de cambiar. El cruce quedó cerrado para los otros coches.
El de los reporteros tuvo que esperar también. Rodney aceleró y realizó varios cambios hasta asegurarse de que había despistado a sus perseguidores. Dejaron salir a los gnomos y Rodney les explicó el misterio de las fotografías en los periódicos y el de los semáforos. Comenzaron a subir por las estribaciones del Parque Nacional de la Sierra. Volvían a ver árboles auténticos, dignos de la atención de un gnomo milenario. Globo se incorporó y comenzó a mostrarse interesado. La autopista serpenteaba conforme iban subiendo hacia los puertos de montaña. Globo señalaba este o aquel árbol, héroes de épocas pasadas. Leía la historia de sus largas batallas contra los elementos e interpretaba sus almas. Inexplicables y rígidos, no paraban un momento de extraer material y construir defensas contra las próximas tormentas. El descanso y la seguridad no tenían lugar en las montañas. Riachuelos de agua fría corrían hacia abajo, tal y como los que habrían existido si los bosques hubieran seguido los planes de la naturaleza. ¿Cuántas cosas podía decir un gnomo sobre lo que había pasado en aquellas gargantas y en las hermosas praderas de montaña rodeadas de bosques? ¿Cuántas cosas acerca de los sentimientos de los árboles y sobre lo que se decían entre sí las flores y la hierba en su peculiar lenguaje? Globo era en verdad un profesor de psicología arbórea. El gnomóvil penetró en la primera arboleda de secuoya. Allí se erguían viejos monstruos anteriores a los tiempos del tatarabuelo de Globo, bien asentados sobre sus raíces. No eran tan altas como las otras secuoyas, pero eran más vigorosas, auténticas montañas de madera. En los días de los pterodáctilos y de los dinosaurios, aquellos árboles habían cubierto toda la parte noroeste del continente americano. Ahora solo quedaban unos cuantos miles confinados en los bosques nacionales. Su savia era venenosa para los insectos y otras plagas. Estaban seguros contra las tormentas, ya que sus ramas eran frágiles y podían ser arrancadas y reemplazadas a lo largo de los siglos. El único peligro al que estaban expuestos era el fuego. Se podía leer en sus troncos la historia con el enemigo más temido de los bosques. Su corteza era tan dura como el hierro y era difícil que ardiera, pero la maleza circundante ardía con facilidad y horadaba sus raíces. Entonces su savia hervía y dañaba el corazón del árbol. Aún así, el poderoso tronco se mantenía con el agujero dentro, enviando su savia bajo la corteza y alimentando sus ramas más altas, incluso las más cercanas al cielo. Se podía ver uno bastante dañado, en el que quedaba un cordón de corteza de pocos centímetros de anchura que subía y alimentaba a una débil rama, último vestigio de vida del árbol. Habían construido la autopista respetando los árboles. Al tratar de esquivarlos, casi rozaba las raíces. Y si estirabas el brazo, podías tocar estos gigantes. La carretera pasaba en una ocasión a través de un agujero enorme practicado en un árbol, lo que daba tema de conversación a los turistas cuando regresaban a casa. Había sitio para el gnomóvil y para una compañía de gnomos, pero no los había allí. Era difícil adivinar dónde podían encontrarse, pues habían cortado la maleza para evitar un posible incendio. Estas secuoyas no brotaban de un tocón muerto como las secuoyas gigantes. Cada arbolito tenía que salir de una semilla, y una semilla no puede crecer en los detritos que cubren el suelo del bosque desde el comienzo de la época de las secuoyas. Era un viaje encantador en el que se sucedían las vistas maravillosas, pero no había rastros de gnomos. Fueron de bosque en bosque, por la autopista y por carreteras secundarias. Salían del gnomóvil y Rodney transportaba los gnomos en los cestos, dejando salir después. Reemprendían la búsqueda, pero sin ningún resultado.
Rodney habló con uno de los guardabosques, preguntándole por otros bosques y praderas lejos de los senderos conocidos. Se pasaron el día visitando los lugares indicados. La moral del globo iba decayendo conforme pasaba el tiempo. Al atardecer, cuando se encontraban sentados en un rincón, dijo que no merecía la pena continuar en vista de que no había gnomos. En aquellos bosques de secuoyas. Perdió el interés por la limonada, el apio, el pan, el queso, las aceitunas y las cebollas picantes, y se hundió en un estado de neurastenia tan profundo que iba a ser difícil reanimarlo. Es una locura perder la esperanza, Globo, dijo Rodney. América es un continente grandísimo y una gran parte de ella está cubierta de árboles. Mira estas sierras. Se extienden a lo largo y ancho de muchos kilómetros y están cubiertas de árboles en ambas laderas. Puede que encontremos gnomos en alguna de ellas. Pero al patriarca de los gnomos no se le convencía fácilmente. Su gente había vivido siempre entre árboles enormes. Si encontraban gnomos en otros bosques, serían diferentes. Puede que incluso hablaran otro idioma. Bubu y yo podríamos enseñarles, gritó Elizabeth. Sería entretenido. Bubu accedió al momento. A él no le importaba casarse con una hermosa señorita gnomo, aunque hablara en Sioux, idioma que sus antepasados habían oído hablar a los indios. Suponiendo que los encontremos, estarán al servicio de la gente grande que ha colonizado todas las tierras y cambiado todas las cosas. ¿Qué lugar podrían ocupar los gnomos en vuestras ciudades, como no sea para que los periódicos vendan historias? Seguro que se pueden hacer muchas cosas útiles, dijo el optimista vástago maderero, como pedir a mi padre que establezca una reserva para gnomos. Podríais tener visitas una vez a la semana, por ejemplo, y el resto del tiempo distribuirlo como quisierais. No queremos depender de la caridad de los hombres, dijo Globo en un tono muy frío. Nosotros los gnomos hemos sido siempre independientes y ahora tenemos que abusar de tu amabilidad para que tu gnomóvil nos lleve. Por favor, gritó Rodney, no pienses así. Ha sido un gran placer para mí. Ha sido un viaje maravilloso, intervino Elizabeth. Rodney deambulaba por la casa, leía libros y no sabía qué hacer. Es verdad, Globo. Estaba tan aburrido que hasta podía haber cogido una neurastenia. Rodney creía que la mejor forma de hacer olvidar a un amigo sus problemas era contarle los de otra persona. Empezó a pintarle la comprometida situación de un vástago maderero condenado a heredar una gran fortuna, pensamiento que no se le borraba de la cabeza. En casa no puedo hacer nada, la obligación de los criados es hacer las cosas por mí, y si intento hacer algo, esto supone entrometerme en la vida de los sirvientes que se enfadarían. ¡Qué situación tan extraña!, dijo el viejo gnomo, que comenzaba a mostrarse interesado por lo que le contaba. Desde niño ya me trataban así, siempre había alguien que hacía las cosas por mí. A mí no me dejaban. Es difícil para un gnomo comprenderlo, dijo el gnomo milenario. Siempre hemos tenido que hacer las cosas nosotros mismos. Bien, dijo Rodney, si me dejas te llevaré de gira. Pienso que así puedo ayudar a la ciencia y es más divertido que escribir versos que nadie va a leer o que jugar al golf. Eres muy amable, dijo Globo. Nadie, grande o pequeño, podría hacer más por la felicidad de una persona. Así que sin muchas esperanzas de éxito, Globo aceptó la invitación para no defraudar a su amigo. Intentaría estar alegre y ser un buen compañero. Así estaban los dos, haciéndose reverencias como un par de japoneses. Ahora estudiaban un mapa y hacían planes para visitar Yosemite y ver qué clase de gnomos podrían habitar en aquellos bosques.